Entonces, vamos a hacer este brevísimo repaso de Estados Unidos. Nació como país en 1783, que es cuando Inglaterra reconoce la independencia de sus colonias, y nace únicamente de la costa del Atlántico al Mississippi. Compra Florida, compra Luisiana en 1803. Jefferson le compra Luisiana a Napoleón y Estados Unidos triplica su tamaño. Luego le compran Florida a España y tiene un poquito más. Luego se anexan Texas en 1845, pues ya crecen un poquito más. Luego viene la guerra contra México, donde le roban la mitad del territorio al país, 1848, y Estados Unidos ya llega de costa a costa con su política del destino manifiesto, que básicamente dice: nosotros, los blancos anglosajones protestantes, somos el nuevo pueblo elegido de Dios, América es la tierra prometida y nuestra misión es conquistar el mundo. En 1867 invaden Hawái, que era un reino independiente, conquistan Hawái, se anexan Hawái y le compran Alaska a Cuba. Le compran Alaska a Rusia. En 1898, en Cuba, los gringos se inventan un atentado terrorista, explota un barco norteamericano, le echan la culpa a los españoles, le declaran la guerra a España y le quitan Cuba, Puerto Rico, las Islas Guam y las Filipinas. Es decir, que para cuando termine el siglo XIX, Estados Unidos pasó de ser una franjita en el Atlántico a ser un país que llega hasta Hawái. Es decir, no solamente de costa a costa, sino que ya está conquistando el Océano Pacífico y hasta Filipinas, está prácticamente ya en la costa con China. Y así empieza el siglo XX con un Estados Unidos que ya domina el Pacífico y ya está llegando a Asia. Y en el siglo XX dicen, bueno, romperemos nuestra tradición de neutralidad, eran neutrales hasta ese momento, y de aislamiento, que también lo eran, y se meten a las dos guerras mundiales y determinan quién las gana, y con ello determinan el orden mundial. Y bueno, determinan en gran medida el orden mundial, y entonces viene la Guerra Fría, después de la Guerra Mundial hasta 1989, cuando, insisto, pues logran que Rusia pierda todo este territorio. ¿Y qué pasa? Ay Dios, una vez que cae la Unión Soviética, es decir, cae el imperio, padrísimo, ¿cómo nos vamos a repartir el territorio? Vamos a hacer una lista rapidísima de conflictos después de la caída soviética. Tienen una sola cosa en común todos los que te voy a mencionar: Estados Unidos está detrás de todos. La primera guerra del Golfo en 1991, todavía no termina de caer la Unión Soviética, pero Estados Unidos ya engañó a su aliado Saddam Hussein. Saddam Hussein llegó al poder en Irak en 1979 con apoyo, 1979, con apoyo gringo, después de 10 años de ser vicepresidente. Bueno, pues lo engatusan para que se meta a Kuwait, y luego se escandalizan porque invadió Kuwait, le declaran la guerra. ¿Qué hace Estados Unidos? Meterse al Medio Oriente, un territorio que hay que dominar para dominar el corazón de la Tierra. Entre el 92 y el 94, en todo esto que era Unión Soviética, alrededor del mar Caspio, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, llegan los negociadores gringos para extraer todos los hidrocarburos que antes eran soviéticos, ahora son de países recién nacidos en el mar Caspio. Esto no es guerra, estos son acuerdos, lo demás sí son guerras. 1994, primera guerra de Chechenia en territorio ruso. De pronto en Chechenia, Rusia, en el Cáucaso, los chechenos dicen: me quiero independizar porque no soy ruso, soy checheno. ¿Quién patrocina el separatismo checheno? Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacerle una guerra a Rusia en el Cáucaso, porque se trata de desmantelar Rusia. Luego se nos olvidan las guerras de Yugoslavia, el otro gran país comunista, pues que también empieza a caer en el 89. Y bueno, 10 años gobernado por Slobodan Milosevic, que empieza a hacer una matanza étnica, pero esto me encanta. Como Milosevic está haciendo matanzas étnicas en su propio país, entonces vamos a bombardearlo. Porque entonces la OTAN, ¿qué hace? Bombardear Yugoslavia, destruyen Yugoslavia, generan 15 años de guerra en Yugoslavia, la dividen en 7 países, y claro, uno que pudo haber sido un país poderoso se convierte en un montón de países débiles. Y aquí uno muy importante, Kosovo. Kosovo era parte de Serbia. En Kosovo surge un movimiento separatista, los gringos lo apoyan, se declaran independientes de Serbia, Serbia no lo acepta, Rusia no lo acepta, China no lo acepta, España no lo acepta, pero Estados Unidos lo acepta y Kosovo es independiente. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiempos después Crimea se declara independiente. Ucrania no lo acepta, Rusia sí lo acepta, Estados Unidos no lo acepta, y a todo el mundo le parece terrible. Ah, los rusos se metieron en Crimea. Bueno, pues los gringos se metieron en Kosovo. El presidente de Kosovo es un terrorista buscado en toda Europa, pero está puesto ahí por Estados Unidos.
Y es un narcoestado por el que llegan todas las drogas que vienen por la ruta de los oleoductos que hicieron los gringos en el mar Caspio. En fin. Una segunda guerra de Chechenia, la primera le tocó a Yeltsin, la segunda le toca a Putin. La primera fue nacionalista, es decir, los chechenos dicen soy checheno y no ruso. ¿A quién le importa eso? A nadie, solo a los chechenos. En la segunda guerra de Chechenia, los mismos se levantaron en armas, pero el argumento era soy musulmán. Queremos una república islámica. ¿A quién le importa eso? A todos los musulmanes. Y esta guerra duró 10 años. ¿Quién patrocina? Salman bin Sultán de Arabia Saudita. ¿De dónde saca el dinero? De Saudi Aramco. ¿Qué es Saudi Aramco? La empresa petrolera de Arabia Saudita de capital gringo. ¿Quién patrocina entonces? Estados Unidos. ¿Quién va a ser? Luego, por supuesto que no se nos olvide, 1999, primera expansión de la OTAN, este ejército creado por Estados Unidos en 1949, que claro, llegaba hasta Alemania Oriental. Después de que cae la Unión Soviética y se reunifica Alemania, en el Tratado de Moscú es donde se le asegura a Rusia que la OTAN no se va a ir hacia el este. Pero en el 99 le entran Polonia, Chequia y Hungría. Entonces, ¡pum!, la OTAN se acerca un poquito a Rusia. Luego viene el 11 de septiembre, no vamos a debatir aquí del 11 de septiembre, pero los talibán, que fueron puestos por Estados Unidos en 1995, son derrocados por Estados Unidos en el 2001. ¿Por qué? Porque atentado terrorista, caen las Torres Gemelas y Estados Unidos, sin pruebas, dice Osama Bin Laden. Sin pruebas, dice, ese pelado se esconde en Afganistán, le declaran la guerra a Afganistán, lo invaden y lo destruyen, porque el país más poderoso del mundo contra el país más pobre del mundo, eso no es una guerra, es una masacre, derrocan a los talibán, organizan elecciones democráticas y ponen como presidente títere a un tal Hamid Karzai, un afgano que vive en Estados Unidos, que resulta ser vicepresidente de la compañía petrolera que va a recibir las concesiones petroleras de Afganistán, de pura casualidad. En fin, caen los talibán y entonces Estados Unidos se mete a Afganistán y organiza que la OTAN se meta a Afganistán. Y luego nos dice, y Saddam Hussein apoyó a los talibán. Y ya no te cuentan, oye, pero los talibanes son fanáticos religiosos radicales y Saddam Hussein es prácticamente ateo, es un radical socialista nacionalista y se odian entre sí. Claro, pero eso no lo sabes tú, eso no lo sabe la gente, eso no lo sabe el público. A la gente vamos a decirle que son cuates y que entonces nos tenemos que volver a meter en Irak. Y entonces se meten a Irak. Y entonces la parte norte de Irak, la que está poblada por kurdos, los gringos crean ahí el Kurdistán iraquí autónomo, donde hoy en día hay un ejército de 200,000 soldados gringos y kurdos. Es decir, que Estados Unidos tiene 200,000 soldados metidos al norte de Irak, junto a Irán, junto a Siria, junto a Turquía y a nada de Rusia. ¿Quién dice que eso está mal? Nadie. Es una cosa muy rara. Pero ahí están metidos los gringos desde el 2003. En el 2004 se amplía más la OTAN y le entran Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria. ¡Pum! Seguimos acercándonos a Rusia. Aquí queda muy claro, ¿no? Mapa de la izquierda, pues cómo está la OTAN hasta 1990. Llega hasta Alemania, y Grecia y Turquía. 20 años después, ¡pum!, estamos acercando a Rusia. Y luego falta que invitemos a Ucrania y a Georgia, que eso es lo que va a pasar. En el 2008 se invita a Ucrania y a Georgia a entrar a la OTAN. Estamos cercando Rusia, porque además, este es el Cáucaso. Y aquí, si tú le quitas esto a Rusia, que son 200 kilómetros, le quitas el Cáucaso. Y aunque solo sea el 10% de su territorio o el 5%, si le quitas el Cáucaso, le quitas todo, porque es su salida al Mar Caspio, al Mar Negro y la zona principal por la que pasan los hidrocarburos. Y evidentemente se trata de eso, porque por eso está acercando a Rusia por el Cáucaso. Cabe señalar que tanto en Georgia como en Ucrania había gobiernos prorrusos, hubo golpes de Estado patrocinados por Occidente, tomaron el poder gobiernos prooccidentales y llegaron las invitaciones a la OTAN. Sospechoso, diría yo. Mismo 2008, George Bush se encargó de patrocinar una guerra en la que Georgia, ex república soviética, ataca tropas rusas el 7 de agosto del 2008, y el 8 de agosto, mientras todos estábamos viendo las Olimpiadas de Beijing, la inauguración, los rusos invadieron Georgia. Nadie nos dijo que los georgianos atacaron Rusia. Sí nos dijeron que Rusia invadió Georgia, noticia de 8 columnas, pinches rusos.
Y de pronto hay que notar cómo los medios tienen una tendencia de solo te cuento la mitad de la historia, solo te cuento cuando Rusia ataca, pero no te cuento cuando Rusia es atacada. En el 2011, que no se nos olvide que los gringos inventaron la primavera árabe, con la cual quitaron a Muammar Gaddafi de Libia, a Hosni Mubarak de Egipto, generaron cambios en Túnez, en Marruecos, en Argelia, y lo más importante, esto está lleno de gas shale o gas de esquisto, y ahora, desde el 2011, también está lleno de compañías norteamericanas extrayendo ese gas. ¿Y por qué es tan importante extraer este gas desde el 2011? Porque ya sabemos que tenemos planeada una guerra contra Rusia para quitarle el control del gas y tenemos que buscar fuentes alternativas. Luego en el 2012, pues como en Siria no lograron derrocar al régimen, guerra civil en Siria, y ahí se van a meter todos. Y claro, en el 2014, cuando un gobierno prorruso es derrocado en Ucrania, es cuando Crimea se separa de Ucrania, hacen un referéndum, se integran a Rusia. Ah, eso es terrible. Sí, cuando Kosovo hace lo mismo, nadie dice nada. Son diferentes varas de medir. En el 2017, Rusia y Siria anuncian que ganaron la guerra civil, es decir, que todos los grupos rebeldes de Siria han perdido. Bashar el-Assad se mantiene en el poder. Punto para Rusia. Luego, en el 2024, Bashar el-Assad salió huyendo. Punto para Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con Siria. En el 2021, después de 20 años y sin lograr terminar su oleoducto, los gringos se retiran de Afganistán. Y a finales del 21, cuando los gringos se retiran, uno podría preguntarse por qué. Luego, cuando ves que en febrero del 22 empieza la guerra de Ucrania, te queda muy claro por qué. Y también te queda claro que ni los gringos pueden estar en todos lados al mismo tiempo y tenían que elegir entre Ucrania y Afganistán. Se fueron de Afganistán para poder estar en Ucrania. Y en fin, el tema es que Estados Unidos salió de su continente, atravesó los océanos y se empieza a meter cada vez más por la periferia de Eurasia para proseguir con su proyecto, que es dominar el mundo, para lo cual hay que dominar la isla del mundo y por lo tanto el corazón de la Tierra y por lo tanto Europa del Este. Estados Unidos necesita, uno, dominio sobre Europa. Ese lo tiene, porque además dominan. A ver, Alemania fue un país invadido por Estados Unidos todo el siglo XX, tampoco te lo cuentan, pero en 1990 seguía habiendo 50,000 soldados gringos de invasión. Dominaron Alemania y su política y por lo tanto la Unión Europea, que es una iniciativa alemana. Dominan Europa. Control e influencia sobre Europa del Este, es lo que están intentando con lo de Ucrania. Influencia en el Cáucaso, pues es lo que intentan a través de Georgia. Dominio del Medio Oriente, es lo que intentan a través de Israel. Influencia en el Asia Central, pues es lo que más se pelean con Rusia, con estos países. Influencia en la India, esa la tienen. India es un gran socio de Estados Unidos, pero Estados Unidos no le vende un solo rifle a India. Toda la defensa de India depende de Rusia. Entonces, la relación de India con estos dos es bien interesante. Necesitan influencia en el sureste asiático, la logran en gran medida a través de Filipinas. Dominio en el Pacífico asiático, pues lo logran a través de sus títeres por allá, que son Corea del Sur y Japón. ¿Qué más necesitan? Debilitar a China, lo intentan con esta guerra comercial, y dividir a los países musulmanes, lo cual es muy fácil. Enfrentarlos entre sí siempre le ha resultado sencillo a Estados Unidos. Pero claro, estamos hablando de que tienes que dominar el norte de África, el Medio Oriente, los países árabes, la India. Estamos hablando de la periferia de Eurasia. Si entendemos todo lo anterior, podemos entender por qué es tan importante Ucrania, pero también nos va a ayudar a entender por qué es tan importante Taiwán. Porque, ojo, va a haber una guerra por Taiwán. Va a haber un conflicto por Taiwán. Ojalá no sea guerra, pero conflicto por Taiwán va a haber. ¿Por qué? Porque Taiwán no es un país. Taiwán no es reconocido como país más que por 11 o 10 países de todo el planeta. Entonces es bien importante tenerlo claro. Taiwán, que fue parte del imperio chino, de la dinastía Qing, hasta que cayó el imperio chino. El Partido Comunista, que toma el poder en 1949 tras una guerra civil, ha propuesto y le ha prometido al pueblo chino que para el 2049, cuando se cumplen 100 años de que han tomado el poder, van a haber recuperado todo el territorio de la dinastía Ming que perdieron en manos de Occidente. Y eso incluye Taiwán. Pero lo de Taiwán no es únicamente un tema histórico, y sí que lo es.